Muy bien, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la segunda sesión del curso Acompañamiento Psicológico en Duelo por COVID. Y pues bueno, vamos a comenzar la sesión de hoy revisando el ejercicio de la vez pasada. Acuérdense que revisábamos la parte de cómo se podían presentar estos distintos momentos a lo largo del proceso del duelo. Y el ejercicio consistía en que nosotros, una vez que identificábamos las características más relevantes de estos momentos, pensábamos entonces cuál era la necesidad de las personas en estos momentos y, por ende, cuál sería el objetivo de la intervención. No es lo mismo lo que tenemos que hacer o lo que es prioritario de hacer en el primer momento en el que las personas reciben la noticia, entran en este momento de aturdimiento, de choque, a lo que hacemos o la manera en que intervenimos cuando ya las personas están en momentos más avanzados del proceso, en donde pues ya toleran un poquito más el dolor, pueden hablar, en donde ya van encontrando nuevos sentidos y nuevos significados a lo que vivieron. Entonces, bueno, ahí en el final de la diapositiva de las diapositivas de la clase anterior, venía el cuadrito que nos decía, bueno, ahora que conoces estas características, los distintos momentos, ¿cuál consideras que debería ser el objetivo de la intervención psicológica en cada uno de estos momentos? No sé si alguien quiere compartirnos en cuanto a la primera etapa, que era la etapa de aturdimiento y choque. ¿Qué es lo que considera que necesita el consultante en esos momentos? Y entonces, ¿cuál tendría que ser el objetivo de la intervención? La primera, esta de aturdimiento y choque. ¿Dante? Así es, buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, con respecto al aturdimiento y choque, por lo que estuve analizando, creo que en ese sentido el objetivo de la intervención tendría que ser, quiero pensar yo, controlar y estar atento a las reacciones y acciones del consultante, o sea, es decir, que las reacciones sean lo más funcionales posibles. En la diapositiva comenta que efectivamente puede haber momentos incluso de mucha confusión, mucha hiperactividad principalmente, o las reacciones incluso físicas pueden ser muy variables. Aquí solamente supongo yo que en la intervención psicológica solamente tendríamos que estar más en la parte de atentos y observación para que estas acciones sean lo más funcionales posibles dentro de la persona que está teniendo este primer momento, ¿no? Ok, gracias, gracias. Muy acertada tu intervención, Clau. Buenas tardes a todos. Voy a prender mi cámara. Sí, claro. Bien, yo desde mi punto de vista de lo que tiene que ver con esta etapa, primero que nada, yo creo que lo principal es aterrizar al paciente, el darle a entender que, pues, qué es lo que está pasando. Yo lo interpreté como durante lo de las etapas del duelo, como en el primer intento que es el shock. Entonces, lo que necesita en ese momento el paciente es entender qué es lo que está sucediendo y me voy a atrever a citar un poquitito una clase de un diplomado que tomé, que nos decían que, por ejemplo, lo que es la etapa del velorio y la etapa del novenario tenían como función, yo dentro de mi ignorancia, yo pensaba que era como más un ritual que otra cosa, pero desde el punto de vista psicológico, estos dos procesos o estas dos etapas tienen la función de ayudar a los dolientes como a hablar de lo que está sucediendo. Ya pasando el tiempo, pues ya viene como que el aterrizarse en la realidad. Pero entonces, en la etapa, para mí, en esta primera etapa, es el ayudar a que el paciente comience a hablar de lo que está sucediendo y comience a asimilar lo que va a empezar a trabajar. Digo, eso es lo que yo opino en esta primera etapa.
Ok, gracias, Clau. Eh, bueno, si alguien más quiere participar, no levanta su manita. En este primer momento, acuérdense que decíamos que el impacto emocional, el impacto de la realidad era muy duro y que entonces la gente experimentaba este torrente de emociones, este agolpamiento de pensamientos, estas reacciones fisiológicas intensas y que por un lado podría haber una sobreactividad o que la gente de plano se paralizara. Si nosotros atendemos a los modelos de intervención en crisis, por ahí les mandamos en esta segunda sesión, les mandamos como esta parte de la teoría de las crisis. Si atendemos a esta, entonces nos daremos cuenta que en esos momentos las personas están vulnerables, incapacitadas para pensar, para actuar, para incluso hasta tener control. Puede durar desde unos minutos, unos segunditos, hasta muchas horas después. Eso es algo que va a depender pues, de las variables personales de cada individuo. Entonces decíamos que nosotros teníamos que estar muy atentos, ahorita Dante lo mencionaba, como estar observando qué está pasando con esta persona. Si sus respuestas en ese momento no la ponen en riesgo, si sus respuestas en ese momento no la ponen en peligro de dañarse o de dañar a alguien más, porque pues recuerden que es el momento de impacto más duro en donde no tenemos como tanto control de lo que sentimos, pensamos y hacemos. Entonces, si atendemos a estas teorías de la intervención en crisis, en estos momentos lo más importante es la contención, es salvaguardar la integridad física y la integridad emocional de las personas. El día de ayer o de anterior me comentaba una de las consultantes que cuando a ella le dan la noticia del fallecimiento de su esposo aquí en el Star Medical, eh, la cuñada le empieza a reclamar, si mi hermano está muerto por tu culpa, porque no lo cuidaste bien, etcétera, ¿no? Entonces ella, pues que había cuidado de su esposo durante 20 días o más, tiene un carácter bastante explosivo y bastante fuerte. Ella trabaja tiene un trabajo de riesgo, entonces ella tiene perfectamente autorizado el portar arma y entonces lo que hace en esos momentos es ir al estacionamiento y sacar el arma de su guantera. Y ella me dice, nada más la quería asustar para que se callara y dejara de decir cosas. Pero con todo este torrente de emociones, es muy difícil que pueda alguien pues controlar lo que va a hacer. Entonces, aquí el objetivo principal va a ser salvaguardar la integridad física y emocional tanto de la persona afectada como de los que están a su alrededor. Por supuesto que hemos escuchado historias seguramente de personas que en esos momentos de intensidad emocional, de confusión, salen corriendo y los atropellan, ¿no? O no se dan cuenta que hay una escalera y caminan para atrás y se caen, ¿no? O buscan, intentan lastimar al médico o a quien se encuentre cerca. Entonces, la intervención aquí es, a partir de la observación de las reacciones, llevar a cabo una contención. No quiere decir que los tenemos que abrazar o que tenemos que sujetarlos o amarrarlos o algo, ¿no? Sino servir de esta contención emocional. ¿Cómo lo podemos hacer si en estos momentos pues, es difícil acercarte y darle un abrazo, ¿no? A veces el abrazo creo que es de las cosas o de las herramientas con las que podemos contener de una manera más importante, pero en estos momentos pues no lo podemos hacer. Entonces, en estos momentos necesitamos cuidar el contexto entonces, en donde se les va a dar la noticia a las personas, incluso hasta qué momentos son los más idóneos dentro de lo posible, en donde no se vayan a poner en riesgo. Otro chico me decía en la semana que su papá y su mamá enfermaron al mismo tiempo.
estuvieron en hospitales distintos, su papá falleció, su mamá se recuperó, pero había estado muy grave y no estaba enterada del fallecimiento de su esposo. Y decía, es que yo no sé en qué momento es mejor darle la noticia, si ahorita por videollamada, o cuando salga del hospital y ya esté en su casa y la tengamos ahí contenida con la familia, los nietos, o cuando esté en el hospital y que el médico le dé la noticia o alguien le dé la noticia ahí y tenga a su alcance pues todos los medios del hospital pues para poder intervenir si es necesario, ¿no? Entonces, son decisiones difíciles y sobre todo cuando pues nosotros conocemos qué es lo que va a experimentar la persona en ese momento, ¿no? Todo el impacto que va a recibir. Pero tenemos que partir de esto, ¿no? Todo lo que en esos momentos le sirva de contención a la persona, que salvaguarde su integridad física y emocional, es válido, es lo adecuado. Y yo le decía, mira, yo no puedo decirte qué decisión debes de tomar. Yo solo te puedo decir que la decisión que tú tomes tiene que tener detrás una intención positiva. Si tú consideras que para tu mamá, porque nadie la conoce a ella más que tú, si tú consideras que para tu mamá el apoyo, la contención de sus nietos, de su familia, de sus hijos, de sus hermanos es muy importante, pues entonces por ahí, pero si las condiciones de salud de tu mamá son delicadas, pues bueno, ahí en el hospital ahorita tiene todo lo que ella necesita. Considera esas cosas y toma la decisión con la mejor intención detrás, ¿no? No existe el momento perfecto, no existe pues las condiciones perfectas para poder dar una noticia de este tipo, pero pues actúa con una buena intención, ¿no? Entonces, la contención aquí, pues, la podemos hacer también, pues, a través de que la gente se libere, de que la gente llore. Es mucho mejor que las personas externalicen, aunque estén tiradas en el piso, aunque se tiren a la cama, al sillón, no importa, déjalos que lo externalicen. Imagínense toda esa energía hacia afuera, ¿no? Las personas pues llegan a tener manifestaciones muy intensas, pero imagínense toda esa energía hacia adentro. Si no la sacas, si la contienes, te va a enfermar, va a tener un impacto fuerte, un impacto importante. Y hay personas que cuando escuchan el primer cálmate, no llores, ya no lo vuelven a hacer en todo el proceso de duelo. Y volver a contactar con esa parte emocional les va a costar trabajo. Entonces, nada más pensemos que en este momento las personas necesitan contención y necesitan salvaguardar su integridad física y emocional, y también pues, la de los que están a su alrededor. La segunda etapa, decíamos, era la de evitación y negación. Decíamos que en esta, pues ya transcurridos unos primeros momentos, que empezamos a tomar conciencia de la pérdida, comenzaban a desarrollarse las primeras respuestas de afrontamiento y que para poder lidiar con esta realidad, pues teníamos que echar a andar mecanismos de defensa. Y algunas personas evitaban, negaban los hechos, minimizaban su importancia o se llenaban de actividades para no contactar con ese dolor y con esa pérdida. En esta etapa 2, ¿qué creen que es lo necesario o cuál sería aquí el objetivo de la intervención? ¿Alguien? Sí, Janet, adelante. Janet y Dante. Bueno, hola. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, perfecto. Ok. Bueno, yo creo que aquí lo importante es sí, identificar la realidad, como decíamos. Creo que aquí se va a encontrar con el sentimiento de culpa, ¿no? Y entonces ahí es como todas esas preguntas que de pronto se empiezan a hacer, como el ejemplo que daba, profesora, de que no lo cuidé bien,
de que a lo mejor le di malos medicamentos, de que a lo mejor no fue la mejor decisión hospitalizarlo. Todas esas preguntas se empiezan a presentar y pues creo que es importante encontrar pues esa realidad, ¿no? Tomar conciencia de que ya sufrió, bueno, está sufriendo la pérdida, pero por ciertas razones, pues como tal médicas, de la salud ya de la persona, no tanto su responsabilidad. Creo que es importante mantenerlo en esa realidad de lo que ya se habló en la primera etapa, que era el aturdimiento. Bueno, pues ahora estabilizarlo en esa misma realidad. Ok, bien, gracias, Janet. Dante, adelante. Ok, perdón. Bueno, en este caso, la evitación y la negación, como se ve en la diapositiva, pues obviamente es una barrera emocional ante el dolor. Entonces, en este caso, yo lo que interpreté es de que hay que tratar la parte de la intervención es tratar mesuradamente, igual aquí entramos con esta parte de la mesura, de que el sujeto poco a poco, y estando en un estado de negación, entra en contacto con el contexto que está pasando y con las emociones que se derivan de la misma pérdida. Así probablemente podamos llegar a que el sujeto tenga una vinculación real y progresiva con la misma pérdida, porque al final del día igual la negación es esta misma barrera emocional en la que probablemente incluso la reacción de hiperactividad se vea muy reflejada. Entonces, por ejemplo, se ha visto, ¿no? De que dentro de los rituales de velorio, etcétera, está la persona o el doliente está totalmente activa y aquí no pasa nada, tenemos que atender mesas, tenemos que atender a las personas que vienen en el acompañamiento y pareciera que estamos en función de este momento es para las personas que vinieron, no para mi dolor. Pero obviamente en ese momento es la barrera que está teniendo la persona. Entonces creo que el ser mesurado para que esta persona entre en contacto, quizás sí con una catarsis probablemente inmediata, para que obviamente este es el contexto, ya no está la persona y que entre poco a poco en contacto con esos sentimientos que vayan fluyendo a través de la pérdida. Ok, sí, porque tienes mucha razón. Todas estas conductas evitativas de negación, pues detrás tienen el dolor, que es pues a veces insoportable, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo que vamos a buscar es defendernos del dolor de la realidad. Y entonces yo me encargo de esto, yo hago esto y no contacto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo acercarían a la persona a esta realidad sin que sea de manera violenta, sin que sea pues de manera tan ruda o tan confrontativa? Fíjense, a veces, no sé si ustedes, pues seguro han ido pues a algunos funerales, pero a veces en la madrugada, pues es cuando ya todos los que fueron de visita se van, ¿no? Y te quedas sentado ahí, pues afrontar la realidad, ¿no? Algunas veces llega el familiar y se sienta contigo y te dice, pues sí, ya se nos fue. Y es cuando empezamos con este contacto, ¿no? Sí, Cris. Sí, gracias, Maggie. Hace un momento mencionabas esta parte de que la negación o recurrimos a ciertos mecanismos como para no reconocer o para no aceptar lo que está sucediendo. Entonces, tal vez tendríamos que, en esta parte de estar observando a la persona, identificar a qué cosas está recurriendo para no enfrentar lo que le está sucediendo. Y de esta manera paulatina que comentaba Dante hace un momento, permitirle que vaya aceptando, de acuerdo a su ritmo, también esta realidad, ¿no? Que vaya como siendo consciente, que vaya aceptando, que vaya reconociendo lo que está sucediendo, de manera que no sea violento, que no sea confrontarle, ¿no? Es lo que a mí se me ocurre en este momento. Sí, porque todos recurrimos como a mecanismos distintos, ¿no? Sí, Clau, ¿levantaste tu mano? Yo no la veo. Sí, solo que ya yo creo que nada más para complementar lo que dijo Cristina,
Sí, en efecto, aquí en esta etapa para mí lo importante sería primero como lo decía hace ratito, como ayudarle al paciente a aterrizar qué es lo que sucedió para que vaya haciendo, y es que suena muy fuerte, como haciéndose la idea de que la realidad es que la persona se fue y que pues tiene que afrontar esa pérdida sin llegar a ser agresivo, pero sí no sacándolo pues, de la realidad, ¿no? Yo ahorita me empecé a acordar de en una ocasión que falleció un tío muy, muy, muy querido para mí, que justo en el velorio, pues platicábamos, ¿no? Sus hijas y nosotras que éramos muy allegadas a él, que despertábamos otro día ya para el sepelio y decíamos, no, es que me gustaría que me hubiera dormido y ahorita que desperté, pues que esto no estuviera pasando, ¿no? Que no tuviéramos que enfrentar el hecho de ir a dejarlo ahí y saber que ahí iba a estar, ¿no? Entonces, yo creo que desde el primer momento en que uno va tocando esa realidad es la parte que más duele y de qué forma no lo haces tan confrontativo, pues lo que yo decía ahorita con estas etapas entre el sepelio y el famoso novenario, los dolientes, las personas llegan y preguntan algunas solamente por morbo, pero la mayoría de las personas llegan a preguntar Ujú, oye, ujú. pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? A ver, venos platicando, ¿no? Entonces, esa es la parte que de cierta forma, de forma inmediata, ayuda al doliente a confrontar lo que sucedió, ¿no? El estar platicando constantemente, pues mira, resulta que lo internaron tal día y pasó todo esto y luego nos avisaron, o sea, el estar platicando la experiencia ayuda precisamente al paciente a entender su realidad. Entonces, si nosotros en terapia confrontamos de esa manera, igual que con estas personas en un contexto natural, qué fue lo que pasó y que ellos mismos vayan entendiendo, nosotros también podríamos adentrarnos a la parte en donde están los sentimientos de culpa que comentaba hace ratito la compañera Janet, y de ahí ir jalando, a ver, espérame, de esta parte que me estás contando, pues a lo mejor esta no fue tu responsabilidad, de esta parte que me estás comentando, no fue responsabilidad a lo mejor del médico o de alguna otra persona, o sea, tratar de ayudarlo a que esas culpas que van saliendo durante el proceso se vayan disipando y lo vayan ayudando a asimilar la pérdida. Por lo menos eso es lo que yo, de mi punto de vista, opinaría para que no fuera tan confrontativo ni tan agresivo. Es como ir tocando por momentitos la realidad, ¿no? A veces con estas preguntas que tú dices, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, no? A veces haciendo otras preguntas más directas, si ya fuiste a despedirte de él o de, oye, ya llevas tantas horas ocupándote, como decían por ahí, ¿no? Sirviendo a las mesas, a las personas que fueron, ya tómate un tiempo para pues sentarte ahí junto a tu ser querido, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, otra vez es importante lo que mencionaban hace ratito, la parte de estar al pendiente, observando este tipo de, de reacciones, ¿no? La gente a veces, pues sí, no sabe qué hacer o no sabe cómo actuar en estos momentos y pues recurren al apoyo de un profesional, ya sea para que los guíes en ese momento a través de una llamada de qué hago, ¿no? O estamos en el funeral, mi mamá está así, mi hermano está así, mi hijo está así, ¿qué es lo mejor en este momento? O algunas veces hasta de manera presencial, ¿no? Por ahí había no sé si todavía exista, un lugar ahí en Naucalpan, por cerca de la ENEP, de la FES Acatlán, y había un lugar que ofrecía servicios de atención psicológica emergente, y solo se dedicaban pues, a intervenciones en crisis, pues, severas, crisis espontáneas pues difíciles. Y entonces, pues tú si querías que a lo mejor
un especialista acompañara a tu familia en ese proceso, en esa crisis, pues bueno, contratabas ese servicio. Ahorita es complicado hacerlo de manera presencial, pero sí nos va a tocar, o sí nos ha tocado seguramente personas que nos llaman y nos dicen, ¿qué hago en estos momentos? ¿No? Si se dan cuenta, estos como primeros auxilios psicológicos, y nos lo dice la teoría de las crisis, estos no necesariamente un especialista tendría que llevarlos a cabo. Si las personas pues conocen de primeros auxilios psicológicos, conocen de estas reacciones, pues podrían apoyar a sus familias, a sus seres queridos dolientes de una mejor manera, ¿no? Pero parte mucho, mucho, mucho de la observación. ¿Mm? El tercer momento hablaba de la resistencia a la realidad y decíamos que aquí pues surgen estas emociones intensas, ¿no? De enojo, de irritabilidad, de ansiedad, de tristeza, de sentimientos de culpa. Aquí, pues las personas generalmente en este momento es cuando ya llegan a la consulta psicológica, ¿no? Casi los otros dos momentos, pues se la llevan solitos, como van pudiendo, con los recursos que tienen. En estos momentos, en este de resistencia a la realidad, es cuando ya van llegando a la consulta. Si este momento se caracteriza por estas emociones intensas, ¿cuál sería el objetivo de la intervención? Sí, Dante. Bueno, en este momento yo siento que ya es muy buena oportunidad ahora sí para poder ya centrar al sujeto en el contexto en el que se pudo haber situado la pérdida. Como en este caso vienen ya situaciones de culpabilidad, en el que ya el consultante ya abre esa brecha para decir algo está pasando, en ese sentido ya podemos hacerle reconocer o que él mismo reconozca de manera más asertiva sus alcances y colaboraciones que él pudo tener con respecto a la pérdida, ¿no? Es decir, como viene también la culpabilidad hacia uno y hacia los otros de que yo no hice o ellos no hicieron, ahora sí poderlos centrar en, mira, esta es la situación, pero ¿cuáles fueron tus alcances? ¿Cuáles fueron en ese momento tus posibilidades con las que pudiste colaborar? Y en ese momento centrarlo, esto estuvo a tu alcance, no más, y tratar de situarlo en un pensamiento mucho más asertivo y positivo, quizá. Esa sería la... Ok, sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, decíamos que este momento es cuando ya van llegando las personas a las consultas y con todas estas emociones intensas. Entonces, aquí el objetivo de nuestra intervención, por un lado, es validar en las personas las emociones que están sintiendo, es decir, despatologizar las reacciones que ellos están presentando, ¿no? Decirles, hacerles ver, sensibilizarlos con respecto a que todas esas emociones que están experimentando son válidas, pues porque acaban de vivir una pérdida significativa, y además alentar la expresión, ¿no? Es que no he podido llorar, es que no me dejan llorar, es que ni siquiera he podido manifestar mi enojo. Entonces, este es el momento de validar y de alentar la expresión de esas emociones. Obviamente, pues sin juicios, sin limitarlos, pues tu lugar de trabajo, tu oficina, tu consultorio, pues tiene que ser un lugar de contención, un lugar donde las personas pues, se pueden sentir libres en esos momentos hasta enojarse, ¿no? Allá afuera, en sus casas o a lo mejor con su familia, les van a tomar a mal hasta que se enojen con el fallecido, ¿no? Pero ahí adentro con nosotros, todo eso es válido. Acuérdense que estamos hablando de momentos.
estamos en un momento, después todo va a ir transitando, todo va a ir fluyendo, se va a ir transformando, pero en estos momentos validar y alentar la expresión va a ser fundamental. Y por el otro lado, empezar como a contener esos pensamientos, esas ideas que decía Dante con respecto a la culpa, ¿no? Ahorita nos vamos a encontrar pues con que pues, las personas se culpan mucho con respecto a las decisiones que han tomado, ¿no? Es que en lugar de llevarlo al hospital, mejor lo hubiera dejado morir en la casa. Y los que los dejan morir en la casa dicen, mejor lo hubiera llevado a un hospital y tal vez allá se hubiera salvado. Es que hubiera visto otro médico, es que le hubieran cambiado el medicamento. Y son un montón de situaciones ahorita en este contexto que pueden generarles culpas a las personas. Entonces, es un momento importante para contener todos esos pensamientos y todas esas ideas que les están generando esos sentimientos de culpa. ¿Cómo lo hacemos? Pues Dante ahorita nos decía y nos daba como un psicotip, ¿no? Nos decía, bueno, ¿cuáles fueron tus alcances? ¿Qué era lo que podías hacer? ¿No? Y pues bueno, es también a partir como de esta parte humana, empática, pues hacerles saber que las personas hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos en esos momentos, ¿no? Hasta donde el contexto nos permite, incluso hasta donde el otro nos permite, ¿no? Porque hay personas, sobre todo oye, las que ya son mayores, son muy aferradas, ¿no? Y son de ideas de, pues si me voy a morir, yo me quiero morir como yo digo, ¿no? Y no nos permiten hacer un poco, un poco más. Me decía una paciente, ella es médico, me decía, es que mi papá, me enojé mucho con mi papá porque pues, lo llevamos al hospital y todo, y cuando nos avisaron que había fallecido, el médico le dijimos, ¿por qué no lo reanimaron? ¿Por qué no hicieron algo? Y me dijo, pues es que su papá afirmó que él no quería recibir ningún tipo de reanimación. ¿Por qué cree que su papá afirmó eso? Porque su papá entró muy consciente, ¿no? Al hospital. Y ella dice, pues es que él era médico también, ¿no? Ah, bueno, pues entonces él pensó pues en que cualquiera de este tipo de maniobras de reanimación pues iba a poner en riesgo a otras personas. Y él tomó esas decisiones incluso hasta este momento. Entonces, cuando empezamos a explorar las posibilidades, eh, ayer Clau me decía, ¿no? Preguntarle a las personas, oye, pues tú estudiaste medicina, conocías de la enfermedad, cuánta experiencia tienes en esto? Y pues te decían, no, pues ninguna, ¿no? Bueno, pues entonces hiciste como persona, como ser humano, hasta donde tu entendimiento, tus circunstancias, tus recursos te dieron, ¿no? Sí, Clau. Sí, también para agregar aquí, ahorita que estaba comentando esta parte de que inclusive el fallecido antes de toma como sus decisiones para, pues, cómo quiere morir y qué quiere que hagan con él y demás, también es una de las partes que hay que ayudar a entender al paciente, ¿no? Yo ahorita me acordaba de una paciente que tengo, bueno, es una familia, y y recuerdo perfectamente que ella me decía, es que algo que me molestó muchísimo es que cuando tuvieron que intubar a mi papá, él no quiso, ¿no? O sea, no quiso y yo siento que no, que si él se hubiera dejado, que fue más por su miedo de morirse y al final se murió, ¿no? Y yo le decía, no, es que también tienes que entender que a lo mejor también él tomó la decisión porque no quería sufrir más de lo que ya estaba sufriendo. Entonces, no hay un motivo por el cual tengas que cuestionar la decisión que en ese momento tomó, ¿no? También viene toda esta parte de entender el dolor del fallecido. Y creo que esa es la parte más difícil de confrontar con
con los pacientes que van a terapia, ¿no? El decir es que, ¿por qué es que si hubiera hecho esto él o si hubiera permitido esto él, se hubiera salvado? No, simplemente él ya sabía cómo estaba su situación, ahorita que lo mencionaba, ¿no? Pues él era médico, pues sí, ya sabía lo que iba a pasar y que no había ninguna garantía que aunque lo revivieran y demás, iba a salir avante, ¿no? Entonces, ¿para qué estar como que dándole vueltas al asunto si íbamos a terminar en el mismo punto, ¿no? Entonces, esta es otra de las partes que van surgiendo precisamente en esta etapa en la que vamos descubriendo no solo que se fue, sino también las decisiones previas que se tomaron por cada una de las personas que estuvieran involucradas en el fallecimiento del paciente. Ujú. Gracias. Gracias, Clau. Esta chica me decía que su papá era médico, pues atendía pacientes y que pues en el consultorio tenía todas sus medidas, todo, pero que ya cuando no le tocaba atender pacientes, se andaba en la calle, pues ni cubrebocas usaba, ¿no? Y me decía, es que lo hubiera obligado, es que porque si era médico no hizo caso, lo hubiera obligado y no lo hubiera dejado salir. Ahorita pienso que no me importa que se hubiera enojado conmigo, lo hubiera encerrado y no le hubiera permitido la salida. Y creo que a veces hay una línea, ¿no? De que vas a poder hacer y vas a poder intervenir hasta donde el otro te lo permite. Porque amarrarlos, porque obligarlos, porque casi casi secuestrarlos, ya estás atentando contra la libertad del otro, ¿no? Entonces, en este momento, validar esas emociones, alentar la expresión y empezar a contener un poquito la culpa serían nuestros objetivos principales. Sinaye, Hola. hola. En este punto creo que lo que me ha tocado observar es que muchas veces los familiares están tan encerrados en ese momento en su dolor o en su tristeza que no alcanzan precisamente a ver todo lo que su persona, su familiar fallecido, era capaz de decidir por sí mismo, ¿no? Muchas veces yo veo que lo que les pesa más a los familiares, sobre todo en esta situación del virus, es precisamente esa como impotencia con la que se encierran de decir, es que yo pude haber hecho más, yo le pude haber exigido, yo le pude haber dicho o yo pude haber hecho cuando en realidad la otra persona también podía tomar sus propias decisiones. Em, Muchas veces, digo, siempre se los menciono, ¿no? Nadie se quiere enfermar, nadie decidió, pues hoy me quiero enfermar, hoy me quiero sentir mal, o me voy a enfermar para hacerte sentir mal a ti, ¿no? No sucede así. Y creo que, bueno, en esta situación en la que he visto a los familiares, pues simple y sencillamente es poco a poco invitarlos de una manera sutil a que vayan llegando a la aceptación de la situación del hecho, ¿no? Por ejemplo, sí, yo entiendo muchas veces que no es lo mismo que se muera una mamá a que se muera un hijo. Entiendo que también factores como la edad son muy importantes. No es lo mismo que se muera una persona a lo mejor de 65 años a que fallezca una persona de 23, ¿no? Porque son factores que a los familiares les pesa mucho, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas mayores, de los adultos mayores, algo que a mí en lo personal me ayuda mucho a que los familiares empiecen a sentir un poquito de confort, es hacerle ver que era una persona precisamente mayor que ya había tenido la oportunidad de vivir, que ya había tenido la oportunidad de hacer y deshacer y que bien o mal ya había hecho lo que había querido con lo que había podido, ¿no? Entonces, ahí en esa parte, este, como que sí empiezan un poquito a aceptar el hecho, pero ya en esta parte del confort, ¿no? Y ya su dolor
ya es más como sacar la tristeza que la impotencia o el enojo, ¿no? Es mucho más difícil cuando es un hijo el que ha fallecido, es mucho más difícil cuando es un adulto joven o un adolescente el que falleció, el familiar que haya fallecido, porque precisamente los familiares se quedan con toda esta impotencia de, es que todo lo que le quedó, todo lo que le faltó por hacer, y ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces también es como una aceptación diferente, ¿no? O sea, yo siento que en esa parte sí se puede manejar un poquito diferente, pero al menos de esta parte que he visto, eh, creo que sí es permitirle a los familiares el hecho de que se desahoguen, de que sí, precisamente de que vivan su momento del enojo o de la impotencia o de la frustración, este, pero sí que lo saquen, no que lo contengan, porque hace un tiempo me tocó ver una vecina, ellos fueron vamos a llamarle de la primer ola de los que empezaron a fallecer por el virus, eso fue hace ya casi 9 meses o más, y y el otro día salí y me la encontré y ella sigue muy, muy enojada, ella sigue culpando a todo el mundo, porque su esposo falleció y siempre llora, pero es muy contenido, es un enojo, un llanto con un enojo muy, muy contenido, no logra desahogar, no desahoga, no lo suelta, ¿no? Y yo entiendo que todos tienen su tiempo y su propio proceso, pero que hay personas a las que les cuesta mucho más trabajo poder soltar y creo que eso es también por cómo se dieron las situaciones en el momento. Creo que es muy feo que hay personas no conscientemente que son muy imprudentes y, por ejemplo, llegan y está el familiar pues en su dolor, en su tristeza que acaba de perder a alguien muy importante y llega alguien y le dice, no, cálmate, ya no llores, es que espérate, porque hay que hacer esto, porque tienes lo otro, porque tienes que hacer aquello, o ya para qué le lloras, ¿no? Y ese, yo creo que es como que les ponen una especie como de barrera, ¿no? La persona se siente como atorada, es lo que yo alcancé a percibir al menos en estas circunstancias. Y y también me gustaría escucharlos a ustedes, qué han hecho con respecto a cuando se encuentran como con estas barreras. Digo, esta señora es mi vecina, no es mi paciente, pero me llama mucho la atención que la veo o la siento, que ella se siente muy sola y enojada. Fíjate, Naye, que pasa lo mismo que cuando hablamos de estrés agudo y de estrés postraumático. Un estrés postraumático es un estrés agudo mal gestionado. O sea, si durante el estrés agudo que dura por ahí de un mes, lo gestionamos de manera adecuada, pues va a ir saliendo, ¿no? Todo se va a ir acomodando y no va a terminar en un estrés postraumático. Cuando nosotros no gestionamos en esos primeros momentos de manera adecuada ese estrés, como decíamos, conteniendo, alentando la expresión, conteniéndole pensamientos negativos que no le permiten hablar, expresarse, esas primeras etapas mal gestionadas, pues van a derivar en un duelo complicado, que hablábamos la vez eh, pasada. Bueno, pues yo creo que a todos les ha tocado que les llegan consultantes o pacientes que no han cerrado ciclos y que esos ciclos pasaron hace 10 años, ¿no? Y que todavía están atorados, ¿no? Y eso fue por una mala gestión de los eventos en ese momento. Y yo siempre les digo, no importa que nos tengamos que regresar al paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Pues el momento de impacto, de choque, y vívelo como si hubiera pasado ayer, porque así lo sientes, porque así te sigue afectando. Y si nos tenemos que regresar al paso 1, pues nos regresamos al paso 1. Es que me da pena porque ya pasaron 10 años y eso ya es como el pasado. Pues no, no es el pasado, es el presente porque pues, todavía te sigue afectando como si hubiera sido hoy o ayer. Entonces, si me tengo que regresar al paso 1 para empezar otra vez a gestionar, alentar a la expresión, qué pasó, contacta con tus emociones, nos regresamos al paso 1.
En el siguiente momento decíamos que las personas ya iban progresivamente aceptando la realidad. Las respuestas de evitación, de negación, de los mecanismos van reduciéndose, hay mayor tolerancia al dolor y la persona está un poquito más preparada para hablar de la pérdida, de lo que significa para ella, pero decíamos que también hay una gran necesidad por parte del doliente de saber que va a poder mantener una conexión con el fallecido, pues de alguna o de otra manera, ya sea espiritual o a través de los recuerdos y demás. Entonces, en este momento donde ya la persona está más lista para hablar, el dolor ya no la rebasa tanto, ¿cuál sería el objetivo de la intervención? Ya pasó el momento más intenso de la emocionalidad. Ya tolera un poco más el dolor. Sí, Dante. Bien, en esta etapa, perdón, en este momento, considero que el objetivo, ahorita con esa facilidad que ya nos pudo proporcionar el consultante, ahora sí poder hacer que el sujeto reconozca todas las características que vienen dentro de su dolor. ¿Cuáles son esas características? Pueden ser físicas, pueden ser pensamientos. ¿Cómo yo reconozco que está viniendo o que en este momento, sí, cómo es que el dolor se está presentando en mí como persona que acaba de perder o acaba de tener una pérdida? eh, Obviamente reconocer toda esta parte de reacciones, reconocer toda esta parte de sentimientos y que en ese momento el consultante pueda conectar con el recuerdo de la persona, pero bajo un proceso de feedback más positivo acerca del evento, ¿no? Como se mencionaba, poder reconocer poder recordar a la persona, al ser querido, de una manera mucho, mucho más positiva, pero sí haciendo este reconocimiento. Estoy sintiendo dolor, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Esto es mi reacción física, este es mi pensamiento, etcétera. Considero. Que acercarlo más al darse cuenta, ¿no? Que nos Ujú. dice la terapia gestal, ¿no? Pero aquí entonces ya podemos profundizar un poquito más. ¿Qué tipo de relación tenía con la persona? Podemos ir explorando como ya otros aspectos. Sí, Cris. Igual y también podría ser un buen momento como para iniciar una nueva forma de relacionarse con esta persona que se fue, ¿no? A veces como lo más difícil es, ahorita ya sigo sintiéndome como triste, me sigue doliendo, es difícil manejar como la ausencia, a lo mejor era una persona con la que teníamos contacto, que había una rutina, que había como cosas que se van extrañando, tal vez sería un buen momento como para reestructurar esa forma de relacionarse con esa persona que ya no está, ¿no? Como tú lo habías mencionado, me parece, la sesión pasada, darle una nueva posición, darle un nuevo lugar en la vida, ¿no? De la persona, que la persona identifique que hay nuevas formas de seguir en contacto y de tal vez no sentir esa ausencia que hace que todavía nos siga doliendo más o que sea más difícil aceptar la pérdida, ¿no? Así es. Y si para eso, pues las personas van ideando cómo poner su altar, una especie de altar en sus casas, está bien. Si deciden hacer un cuaderno y allí escribirle cuando lo crean necesario a su ser querido, hacer un álbum de fotos y de recuerdos y que cuando tengo añoranza de él, pues entonces lo reviso. Son cosas que tenemos que alentar en este momento. Sí, Clau. Sí, ahorita me hicieron acordar igual cuando lo que decía ahorita el compañero Dante, ¿no? Irlo ayudando como a darse cuenta de por qué todo lo que ha sucedido lo ha hecho sentir así y demás, y el comenzar a darle ese espacio nuevo al recuerdo, que ya no está la persona, pero sí se queda su esencia. Ahorita también me acordaba de otra pacientita que tuve, y que lo platicábamos el día de ayer, que pues ella pierde a su prometido a unas cuantas semanas de ya vivir juntos
y de unas cuantas semanas ya de casarse. Y lo primero que ella me decía cuando llegó a consulta era, es que, ¿qué voy a hacer con todas sus cosas? ¿Qué voy a hacer con su ropa? ¿Qué voy a hacer con las cosas que me regaló? ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo, no? Entonces yo le decía, mira, como llegó en el estado de shock, yo le decía, ahorita no tomes decisiones con respecto a qué vas a hacer con eso. No es el momento y no te sientes bien para tomar una decisión con respecto a eso. Mejor vamos trabajando. Cuando ya llegamos a la etapa en la que ya podía empezar a reconocer eh, toda la situación, cuando fue asimilando que ya no está y cuando ya empezó a darse cuenta de que era momento de seguir adelante, porque creo que esa es la parte a la que quieren, que queremos que llegue el paciente, ¿no? A cómo vas a retomar tu vida de aquí en adelante. Curiosamente ella me decía, oye, ya me siento lista para comenzar a acomodar sus cosas, pero ¿qué hago con ellas? Mira, sus hermanos me dicen que regale la ropa y que esconda todo lo que tengo. Mi mamá me dice, y la frené y le dije, a ver, espérame, es que todo mundo te dice, pero ¿tú qué quieres hacer con eso? No se trata de qué es lo que quieren los demás, ¿tú qué quieres hacer con esos recuerdos? Y me dijo, pues no sé. Me dije, mira, hasta que no sepas qué quieres hacer con eso, ¿qué te parece si vas guardando, ten cajas a la mano y ve guardando poco a poco las cosas que consideres que son valiosas para ti y cuando tengas ya en la mente qué quieres hacer, entonces pues ya tomas una decisión. Y así empezó. La siguiente sesión que la veo me dice, oye, ¿qué crees? Ya pude guardar su ropa a excepción de una chamarra que todavía trae su loción y esa chamarra, pues no la quiero guardar, esa chamarra quiero tenerla ahí para recordarlo y como todavía tiene su loción, pues sí, de repente, aunque no quiero, la saco, la abrazo y pues lo recuerdo, ¿no? Dije, ok, está bien. Y poquito a poco, al final ella terminó, por donar la ropa, porque él, era una persona que era muy altruista. Entonces me dijo, lo más seguro es que él hubiera querido que yo hiciera esto, donó la ropa, se quedó con cositas que él le regaló, aún sigue utilizando un dije, porque me dijo, es que este dije, el significado era pues cuando nos comprometimos, entonces pues para mí él, ya sé que no hay un compromiso, pero esto a mí me sigue recordando que él sigue estando en mi corazón y que pues es momento de seguir adelante, ¿no? Entonces, esta parte de la terapia en donde ya el paciente se siente listo para acomodar bien sus sentimientos y comenzar a vivir, que digo, a lo mejor todavía nos falta ver otra etapa más, pero yo siento que ya llegando a esta etapa ya estamos listos como para empezarlos a empujar es momento de seguir adelante. Así es, así es. Ay, esa es una historia bien trágica, Clau, pero tienes mucha razón. Hay que, decíamos que todo parte de que en este momento ya podemos profundizar un poco más. ¿Quién era para ti tu fallecido, ¿no? ¿Qué tipo de relación tenías con él? ¿Hay deudas? ¿Hay cosas pendientes? Y pues platícame de él, déjame conocerlo, ¿no? Y a partir de eso, pues ver cuál va a ser el siguiente paso, ¿no? Pero bueno, ya cuando llegamos a este punto, bien lo dices, ya estamos avanzando. En el último momento de crecimiento y transformación, decíamos que ya la persona va transformando eh, eh, lo que vivió, le va dando un nuevo significado, se va adaptando a un medio en el que la persona ya no está, va reorganizando su mundo interno, su mundo externo, empieza otra vez a vislumbrar por ahí que pues la vida tiene un sentido, es un sentido distinto ahora después de haber vivido la crisis, que tiene proyectos, empieza a agarrarse en proyectos. Yo he visto que eso funciona mucho, es una de las cosas que a mí más me ha funcionado, que ya cuando transitan a este momento, pues la persona se agarra a un proyecto que le guste, que disfrute, ¿no? No antes, no en las etapas anteriores, sino hasta hasta estos momentos, ¿no? Sí, Cris. Sí,
Incluso se dan cuenta, o en esta etapa es cuando empiezan a aprender cosas, ¿no? Se dan cuenta de que son capaces de hacer cosas de las que no se creían capaces, ¿no? Y eso les ayuda como también a procesar esa pérdida, ¿no? Decían, a lo mejor es que mi mamá me preparaba de comer, y es que mi mamá me lavaba, y mi mamá me planchaba, y me preparaba lo que más me gustaba. Y cuando llegan en esta etapa es así de, ¿qué crees? Que aprendí a hacer esto, ya aprendí a cocinar, ya estoy tomando a lo mejor clases de cocina, me vuelvo más independiente, me siento más como capaz de hacer cosas, ya voy a viajar. Entonces, de alguna manera, de esta crisis, de esta pérdida, surgen cosas padres en este sentido, en esta etapa, ¿no? Que se sienten más libres, más independientes, y eso también les ayuda a procesar esa pérdida, ¿no? Bueno, y lo dice Cris, y ¿a poco no hasta sentimos bonito así de decir, híjole, la gente venía sufriendo un montón, viviendo las emociones intensas, no sabe qué hacer con la culpa, va hablando, le vamos haciendo pensar en otras cosas, y llega ese día donde dice, pude con esto, ¿no? Y Sí, como que van resignificando, ¿no? Van decir, gracias, o sea, relacionan esta parte como con la persona que se fue, ¿no? Gracias, porque gracias a ti pude aprender esto, pude crecer, me siento mejor, me siento libre, y es como una parte de resignificar esto que están pasando, ¿no? De resignificar esa pérdida que implicó un desarrollo y un crecimiento para ellos, y es una parte como bonita del proceso del duelo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en estos momentos, lo importante es valorar esos esfuerzos, reconocerle lo que ha ido consiguiendo, reforzarle de manera positiva todos esos cambios, todas esas cosas nuevas. Ya le podemos empezar a hablar aquí de qué te ha enseñado esta pérdida. Ya le podemos empezar aquí poco a poquito a preguntarle ahora qué significado tiene esta pérdida. Ya puede la persona ver pues, que la muerte, por muy dura que sea, también nos regala muchas cosas, ¿no? Nos regala nuevas motivaciones ya cuando llegamos a este punto. Sí, Manuel, adelante. Hola, buenas noches. Hola, Yo hola. tengo una duda. Tengo una Diga. conocida, falleció su mamá. Pues obviamente creyeron ella y sus hermanas que estaban cerrando su duelo, pasó el tiempo, tal. En este caso, mi compañera se metió a estudiar, cursamos la universidad juntas, se metió a estudiar, formó su familia, cosa que creyó que nunca lo iba a hacer, y retomó, como dijeron, buscó otra parte de la vida que no podía hacer con su mamá, porque vivían para ella, para la mamá. Ahorita han pasado, no sé si 13 o 16 años que falleció la mamá, y es fecha que el closet está lleno de ropa de la mamá. Ahí sería otra vez. Ahí ya estamos ante un duelo no resuelto, un duelo complicado. Pero ahorita que mencionabas esto y que mencionaban, Clau, lo de pues, que vaya pudiendo, haciendo lo que pueda, poniendo en cajas, pasa lo mismo con, por ejemplo, en los duelos amorosos, ¿no? Nada más les preguntamos después de un tiempo, oye, ¿y todavía 3 fotos ahí en tu teléfono? Sacan toda la galería, ¿no? Sí, todavía este es de cuando fuimos acá y cuando hicimos esto. Es que siento feo borrarlas, ¿no? Ok, entonces no estás lista para borrarlas. No, bueno, entonces las vamos a poner en una carpetita muy, muy especial, las vas a descargar de tu teléfono, las vas a pasar a tu computadora, las vas a meter en una carpetita y la vas a esconder por ahí entre otra carpeta, entre otra información que tengas ahí en tu computadora, ¿no? Y estas pequeñas acciones los van acercando en algún momento, pues ya tomar esas decisiones. Ahorita que nos decías esto, Manuela, pues sí nos habla de un duelo complicado y las personas creen que necesitan estar bien para poder hacer ese tipo de cosas, pero es exactamente al revés. Necesito ir haciendo esas pequeñas cosas para ir ganando bienestar. Sería muy dramático, muy extremo decir, no, pues ya mañana que pase el camión de la basura, tiras todo eso, ¿no? Pero sí hay cosas en las que pueden tener un poquito de control
y que ellas pueden ir haciendo. Ahorita Clau nos decía, ¿no? Pues guárdalas en cajas, ¿no? Ah, bueno, pues después ya las vas a llevar a la bodeguita o al cuarto que utilizas como bodega, ¿no? Ahora saca lo más significativo con lo que tú quieres recordarla y irlos llevando paso a pasito a estas acciones sin presionarlos, sin exigirles algo que no pueden en esos momentos hacer, pero sí haciendo, ¿no? Pero así, Manuela, ahí ya estamos hablando de un duelo complicado, sí, ya en este otro tipo de apoyo ella. Sí, Karen, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, nada más comentarles, en efecto, también tengo una experiencia con una vecina que igual su papá falleció por esta enfermedad y justo me decía, oye, ¿cómo puedo yo superar esta parte, no? Porque pues ya llega mi niño baja a hacer la escuela virtual y pues entra al cuarto del abuelito y ve sus fotos y se pone a llorar y ya no quiere hacer nada, ya de pronto prefiere solamente estar encerrado en el cuarto del abuelito, ¿no? Entonces le decía yo, mira, tienes muchas fotos, porque evidentemente la casa era del abuelito, tienes muchas fotos, pues muchas cosas que hacen que el recuerdo venga, ¿no? Entonces, lo que yo le comenté fue, ¿sabes qué? Pues si esto ya está afectando de otra manera a tu niño, lejos de a ti, te recomiendo guardar las fotos, escanearlas y demás, y cuando tú estés lista, pues quitarlas, ¿no? Y sí, en efecto, fue lo que hizo después de un tiempo, cuando ella se sintió más lista, y fue lo que le funcionó. Actualmente, pues lo que ella dijo, no, pues voy a remodelar mi casa, ¿no? Lo voy a hacer con ese afán de remodelar mi casa, y pues es lo que hizo, o sea, quitó muchas cosas, del abuelito, no sé, los libreros de antes, todo eso. Y pues al final ahorita ya está, me dice, ¿sabes qué? Es que yo entro a mi casa y ya no la asocio con mi papá, ¿no? Ya la asocio a mi casa, ¿no? Entonces, pues yo creo que en esa parte sí es algo necesario, que el paciente o que la persona necesita, ¿no? Y bueno, y también, por otro lado, tengo como la inversa, ¿no? Una persona que falleció ya, hace como 3 años, igual, la abuelita, llegas tú a la casa, viven unos sobrinos, y la casa sigue exactamente igual, ¿no? Y los hijos dicen, no, es que, pues esta es casa de mis papás y aquí no se va a mover nada, ¿no? Y están renuentes a que eso suceda. Si los sobrinos quieren mover algo, híjole, ¿no? Estalla Troya, ¿no? Y bueno, eso era lo que yo quería comentar. Gracias, Karen. Pero es que fíjense que lo que está detrás de esto, de no querer o no poder hacer estas cosas, hay una creencia bien fuerte, y es que si vas guardando sus cosas, vas sacando sus cosas, vas reestructurando tu ambiente externo, te estás olvidando de la persona o lo estás dejando de querer, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con esa idea equivocada. Sí, Pati, adelante. Ya, muy buenas noches a todos. Hola, Pati. Hola, quiero, Margarita, regresarme un poquito atrás. Estaba con la inquietud hace rato también, en la etapa 3 de resistencia a la realidad. Voy a comentar un caso específico. Viene una chica, una señora, bueno, una chica que no se ha casado, ¿no? Pero que ella se encargó de todo el proceso pues, de la atención para su hermano que falleció por COVID. Recientemente, creo que tiene 20 días que falleció el hermano. Ella se hizo cargo de todo. De hecho, ella es el pilar de ese hogar. Ella vive con sus papás, que ya están grandes, 79 y 80 años. Su papá tiene 80 y tiene una hermana. Ella está resolviendo muy bien su duelo. Sin embargo, ella me dice que sus papás están sumamente tristes y que su papá no ha podido llorar. O sea, su mamá sí ha llorado, sí se ha puesto muy mal, pero su papá no.
pues evidentemente, ¿no? Es por esta parte educada que hay en los hombres, sobre todo estos hombres mayores, de que no deben de llorar, pero ya los voy a atender el domingo. Y yo quiero preguntar a todos, a ti, lo atiendo a él por separado con su esposa y cómo motivarlo a que saque su emoción, porque no ha sacado él, no ha llorado, él simplemente está triste y su esposa se ha llorado. Y bueno, yo hago un análisis, ¿no? Pues él también puede sentirse triste porque pues no hizo él las cosas, ¿no? Las hizo la hija, entonces puede tener una culpabilidad porque pues no fue él el que se encargó de su hijo, que era el mayor. Entonces, pues eso puede ser un motivo por el cual se sienta incluso a lo mejor hasta culpable, ¿no? De que no pudo aportar para que su hijo se atendiera, porque la hermana tiene la idea de que pudo haberlo ayudado en una atención mejor. Ya lo está entendiendo, ya está viendo que pues no es posible, cuando la gente se tiene que ir, pero los padres, en este caso, pues son los que ahorita tienen el duelo que se está empezando a complicar, principalmente el señor de 80 años. ¿Qué me puedes comentar? ¿Qué me pueden comentar, compañeros? Yo creo que sí es mejor por separado, por los temas de que no puede expresar. Si está su esposa, por supuesto que se va a contener. Entonces creo que por separado. Y con lo que hemos estado platicando, creo que lo primero sería, Pati, identificar en qué momento del duelo vienen, ¿no? Si viene la resistencia, si viene la negación, en qué parte vienen y a partir de ahí, pues poder empezar a escuchar. Algunas veces no solo en temas de duelo, sino en cualquier intervención que hagamos, a veces primero tenemos que trabajar un poquito con la ansiedad, con la tensión, con el estrés o con la defensividad y bajarles un poquito el nivel de ansiedad, de estrés, de defensividad, para que puedan entonces aflorar estas emociones, ¿no? Okay. ¿Alguien le quiere comentar algo a Pati? Muchas gracias. Muy bien, bueno, y nos vas contando cómo vas, ¿vale? Muy bien, bueno, ahora vamos a ver como estas características del duelo en estos momentos, que son como matices que nos hacen que se vuelva pues en estos momentos complicado, pero que son las cosas a las que más tenemos que prestar atención en nuestras intervenciones. Bien, encontré por ahí esta frase que está bien bonita, ¿no? Bien emocional, pero bien bonita, ¿no? En ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo, psicológico, duele lo que somos, social, duelen los contextos, familiar, nos duele el dolor de los otros y espiritual, nos duele el alma, ¿no? En la pérdida de un ser querido duele el pasado, duele el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele, ¿no? Entonces, bueno, sí, por eso es de las experiencias más complicadas de la vida, ¿no? Esto es lo que ya ahorita comentábamos, ¿no? Entonces, en estos momentos que nos encontramos viviendo esta situación inusual, que no creemos, inédita, añade matices al tipo de duelo que van a vivir las personas. Todo esto que hemos revisado, digamos que se presenta en cualquier duelo. Ya señalamos algunas cosas que son diferentes, ustedes las comentaban en la sesión anterior. Y pues bueno, sufrir la pérdida de un ser querido en el contexto actual, decíamos, lo vuelve más complicado y necesitamos prestar atención a eso que lo hace diferente, porque son las primeras cosas que tenemos que considerar a la hora de empezar a hacer nuestra intervención. Son muchas variables a las que nos vamos a enfrentar en el acompañamiento de los dolientes en este tipo de duelos, como por ejemplo todo lo que implican las medidas de seguridad que nos coartan la libertad para tomar decisiones, para acercarnos, para estar ahí, la forma en que las personas están muriendo, la ausencia de los rituales,
etcétera, que dan como resultado pues, que las emociones que se generan, nos decía Clau la sesión pasada, sean mucho más intensas. Entonces vamos a revisar algunas de estas, pero vayan pensando conforme las vamos revisando, entonces, ¿cómo podemos atender los conflictos que se derivan de estas características? Entonces, lo primero, pues, es que en este duelo por COVID, pues, las estrictas medidas de seguridad van a complicar desde la atención que recibe el enfermo hasta incluso el reconocimiento del fallecido, ¿no? Me contaba una chica ayer antier que, o sea, ella para estar segura que era su papá, el cuerpo, que era de su papá el cuerpo que le habían entregado, tuvo que decirle al de la funeraria, al de la carroza, le tuvo que dar dinero al de la carroza para que se parara en una callecita y ella pudiera reconocer que era el cuerpo de su padre, ¿no? O sea, imagínense la escena, o sea, tan terrible, ¿no? Ahí en una esquina cualquiera te están abriendo la bolsa, el ataúd para poder reconocer a tu ser querido, ¿no? Es extremadamente doloroso para los familiares tomar decisiones porque en este contexto de estrictas medidas de seguridad, pues tenemos pocos recursos, hay pocas cosas que puedes decidir, que puedes hacer. Tomar la decisión de hospitalizar y dejar solo a tu familiar o de tenerlo en casa y que pues no reciba a lo mejor una atención especializada, vuelve muy complicada esta situación. ¿Eso que nos genera en nuestros dolientes, en nuestros consultantes? Lo que decíamos ahorita, un montón de sentimientos de culpa, un montón de sentimientos de enojo, ¿no? Otra característica de este duelo, pues, es la forma en que las personas están muriendo. Aceptamos de manera muy diferente, ya lo mencionaban ahorita, una muerte natural a una muerte inesperada, ¿no? En donde además el acompañamiento, esta parte del contacto físico no ha sido posible ni en la evolución de la enfermedad, ni en el momento del fallecimiento, ¿no? Además, este virus se comporta de una manera tan inesperada, tan inestable, que pues hay personas que un día estaban bien y al otro ya habían fallecido, ¿no? Hay personas que pasan agonías de 10, 15, 20 días, ¿no? Para después, pues de todas formas, tener que fallecer. Entonces, esta forma de morir en estos momentos por este tipo de virus es muy incierta, en algunos casos muy dolorosa, tanto para el que fallece como para la familia, en otros casos es muy inesperada, ¿no? No sabemos si la abuelita de 90 años es la que se va a salvar de la enfermedad o si no la va a resistir. No esperamos que el joven de 35 años muera, ¿no? O sea, el que sin tener ninguna complicación fallezca. Fíjense que hay que considerar un poquito también estas diferencias, como lo que ahorita nos comentaba Patti. En el caso de los hombres, que tienen una cultura del autocuidado casi nula, empezaron este porcentaje, que ahorita no recuerdo cuál es, pero lo voy a buscar, este porcentaje en el que están falleciendo más hombres que mujeres, ya muchos estudios lo atribuyen a eso, a que en esta cultura, en nuestras culturas, los hombres tienen un nulo autocuidado, ¿no? No van al médico, no quieren que los revisen, dicen que están bien, aunque no lo están, se hacen los fuertes, los que aguantan, los que no necesitan, los que no pasa nada, y pues en estos momentos, pues esa enseñanza cultural nos está cobrando factura, ¿no?
Sí, Carla, adelante. Bueno, Sí, adelante. ¿sí me escuchan? Sí. En esta parte quería comentarle, muy cierto, porque, por ejemplo, acá los pacientes también hay que tener una manera de hablarles, ¿no? Porque están solos al cuidado bueno, yo soy enfermera, entonces están sin sus familiares, sin el contacto de alguien, eh, pues cercano, ¿no? Entonces es muy difícil porque no saben ni siquiera si van a salir del hospital y van a poder volver a ver a sus familiares o simplemente la última vez que los vieron, pues se queda en eso, ¿no? También pues estas personas, estos pacientes tienen les da mucha ansiedad. Yo creo que ese es como que por lo que empeoran, porque en el estar solos, en sentirse primero mal, sin estar hablando con nadie, porque somos pues seres humanos sociables, ¿no? Y estar en un hospital, en una cama con gente que ni siquiera conoces, sí es muy difícil, tanto como para familiares y pues para los pacientes. Yo creo que también tenemos que darles el ánimo, el apoyo, el escucharlos y tratarlos a los propios pacientes, porque así como el familiar se está sintiendo mal, el paciente se está sintiendo muchísimo peor, ¿no? Y a veces nada más nos enfocamos en que es que pobrecito el familiar ya se enfermó y pues él es el que lo está padeciendo, ¿no? El familiar que está afuera esperando informes y no, también el que está adentro lo está pasando muy, muy mal, porque ni siquiera está con las personas que realmente quiere, ¿no? Con las personas que realmente necesita. Y pues siento que eso es lo que los debilita muchísimo, el estado físico y emocional, sin duda alguna. Y pues toda esta ansiedad, ¿no? Que no sabe ni siquiera qué va a pasar en algunos días. Pueden estar bien y al momento se complican. Entonces, pues yo creo que es eso y pues nada más es lo que quería aportar. Gracias, Carla. Yo sí creo mucho que cuando ya la muerte es inminente, la forma de morir se vuelve importante, ¿no? Y por supuesto que el morir acompañado de la mano de tu familiar, con el abrazo de tu familiar en un ambiente conocido, pues es importantísimo, ¿no? El estar solo, el morir solo, con extraños, con la frialdad a veces, pues del lugar, pues les afecta pues, de manera importante, ¿no? Entonces tenemos que prestar atención a eso, a las formas de morir que se están dando en estos contextos. Decíamos, y es lo que hemos estado platicando, la ausencia de rituales de despedida también caracteriza a este tipo de duelo. Hace ratito lo hablábamos, ¿no? Estos rituales cumplen una función en el proceso del duelo. Nos ayudan a transitar los estados de shock, de negación, de aceptación de la pérdida. Esos 9 días que las personas se pasan en los rosarios sentados, rezando o compartiendo con otros, les ayudan a muchas cosas, a poner en paz sus asuntos con el fallecido, a hablarle, a disculparse, a disculparlo, a hacer una revisión de lo que ha sido su historia con él. Y que, bueno, por supuesto que esto ayuda a llorar acompañado, a darse cuenta los recursos con los que cuenta, sus recursos, sus redes de apoyo sociales, demás. Entonces, nos quitan esto y se va todo esto junto con esas prohibiciones. Pero fíjense, aquí es importante que la persona también sepa que sí, no pudo llevar a cabo a lo mejor
un ritual de los establecidos, de los que comúnmente llevamos a cabo, pero que hay otras maneras también de despedirse. Estas maneras simbólicas se vuelven en estos momentos bien eh, eh, importantes, ¿no? ¿Anda Oscar por ahí? Oscar. Creo que no. Bueno, es que le iba a decir que Sí, aquí estoy. Sí, aquí estoy, aquí estoy. No es cierto, estás comiendo. No, no, estoy aquí. Nos compartes lo que te decía tu pacientito con respecto a su ritual de despedida que hizo con su papá. Bueno, esta fue una situación que Nayeli ya conoce, porque ella me lo refirió. Resulta que la semana pasada, creo que el día 2 de febrero, falleció el papá, bueno, una persona, ¿no? Que en este caso tenía, o bueno, tiene un hijo que en este momento tiene 4 años. Es muy pequeño el niño todavía como para comprender algunos de los conceptos de la vida y de la muerte, como lo hacemos nosotros como adultos. Pero en este caso, pues la mamá comenta que asesorándose con Nayeli, pues Nayeli le recomendó que hicieran un ritual, ¿no? Es decir, algo significativo que tuviera que ver con la despedida para, pues, para el papá del niño. En este caso, lo que hizo el niño fue que, junto con sus amigos, amigos de la familia, fueron a, no recuerdo a qué lugar, un parque, un bosquecito, hicieron, bueno, llevaron globos con gas y entonces el niño, pues, lo soltó al aire y pues él lo único que podía decir era que su papá ahora ya estaba con la luna, ¿no? Que estaba al lado de la luna. En este caso, la verdad es que este tipo de, ahora sí que de rituales que para nosotros en este momento están siendo algo diferentes, algo nuevos, pues ayudan bastante a los niños y en general a la familia o a las personas que están viviendo un duelo, porque de esta manera les permite esa parte, ¿no? De despedirse, de, mm, de decir adiós a esa persona que pues desafortunadamente ya no está. En este caso, el niño, pues obviamente se presentó conmigo con tristeza, diciéndome, comentándome lo que iba a extrañar de su papá, pero la verdad es que quien más triste estaba, quien más enojada por la situación estaba, pues era la mamá, y todo eso, pues obviamente se lo transmitía al niño. En este caso, bueno, ya lo vamos a ver en la última sesión de cómo poder abordarlo con los niños, pero bueno, básicamente el hacer este tipo de rituales, este tipo de eventos de alguna manera conmemorativos, pues obviamente les va a generar a todas las personas, niños, adolescentes, adultos, pues esa tranquilidad que a lo mejor ahorita por las condiciones de precaución y de cuidado, pues no podemos hacer de otra manera, ¿no? En este caso, el niño tuvo un muy buen apoyo por parte de sus amigas, de los amigos, de la familia. Y bueno, finalmente el niño está comenzando o está transcurriendo este duelo, ¿no? Ya lo vamos a ver después cómo en los niños es un poquito diferente, pero que de alguna manera este tipo de situaciones les ayuda mucho. Aquí es importante considerar eso, ¿no? No pudimos llevar a cabo nuestros rituales habituales, pero hay muchas otras maneras de despedirnos, pues a través de estas maneras simbólicas, a través de estos ejercicios de visualización. Aquí, bueno, eso ya lo vemos después, pero los niños son mucho más creativos a veces que un adulto, menos resistentes a hacer pues lo que tengamos que hacer, ¿no? Pero de que tenemos que tener esas despedidas, las tenemos que tener. Que no van a ser de las formas usuales, también lo tenemos que entender y entonces volvernos creativos para buscar otras maneras. Y nosotros nos toca pues alentar esa creatividad, a ver, ¿y de qué otras maneras puedes hacerlo, no? A ver, si quieres, hasta, bueno, ya que conocemos cómo era tu familiar, bueno, a él qué crees que le gustaría, ¿no? Y empezar a explorar pues otras posibilidades de despedirnos, ¿no?
Otra cosa que complica el duelo en estos momentos, pues es la poca participación que podemos tener en los cuidados, pues de nuestro ser querido, nuestro familiar. Si el familiar ha estado implicado en cuidados, es posible que se den sentimientos de culpa por no haber hecho lo suficiente. Y yo siempre les digo que de todas formas, hagamos lo que hagamos, siempre vamos a sentir que no hicimos lo suficiente o que podríamos haber hecho más, ¿no? Si por diversas circunstancias no se pudo participar, entonces ahí la culpa se genera pues por lo que no pude hacer, pero ahí nos vamos a enfrentar más a la impotencia, ¿no? Hay personas que dicen, a mí no me hubiese importado haberme contagiado si me hubieran permitido hacer más por mi familiar. Y esto hace que la persona pues queda atrapada en esos sentimientos de culpa y recriminaciones. Cuando las personas vienen de una enfermedad larga en donde los cuidamos, los atendimos o participamos de lo que la persona necesitaba, eso nos ayuda a ir preparándonos y eso nos ayuda a que vayan disminuyendo pues esos sentimientos de culpa en el futuro. En estos momentos, pues también nos enfrentamos a la falta de apoyo social y familiar. Para nosotros es bien importante el apoyo del entorno. La falta del apoyo social, del contacto físico con nosotros, pues puede incrementar nuestro sufrimiento. Acuérdense que pues a nivel cultural nosotros nos refugiamos en el contacto físico, nos refugiamos en los otros. Decían por ahí, ¿no? Creo la sesión pasada, somos así bien mueganitos, ¿no? Y a todos lados queremos ir juntos y pues los rituales de despedida no son la excepción. Es más, hasta esperamos que venga el primo que vive en Estados Unidos, hasta esperamos que lleguen los familiares que vienen de Chiapas o de donde tengan que venir. Y es cierto, a veces no nos damos tiempo para visitar a nuestros familiares, pero en un funeral hacemos lo posible por estar ahí, porque sabemos lo importante que es. Sabemos que el hacer la comida y que dure 3 días y que venga la banda y que todos pasen a despedirse de él, sirve de contención. Si de repente nos distrae de ese contacto con nuestras emociones, con nuestro momento, pero también cumple una función. Entonces nos quitan todo eso, nos quitan todo ese apoyo social porque no puede ni venir la familia, nadie nos puede dar siquiera un abrazo, perdemos esa parte del contacto físico y va a complicar, ¿no? Porque va a generar en las personas, pues, estos sentimientos de soledad, de percibirse solos, de vacío, ¿no? Y pues bueno, nos enfrentamos en este momento a que hay familias que no han perdido solo a un ser querido, que han perdido a 2, que han perdido a 3, que han perdido a más, que han perdido también a amigos y que existen pues más pérdidas de manera simultánea en un breve periodo de tiempo, además de que también nos enfrentamos al hecho de perder salud, de perder pues nuestra capacidad de decidir. Sí, Anita, me mandabas mensajito que no sé, que para levantar la mano. Por ahí en los 3 puntitos nada más le puedes marcar y ahí te da la opción de levantar la manita. Pero adelante, coméntanos. Ok, bueno, soy Ana María Cebes y bueno, yo no he tenido mucho contacto con personas que hayan tenido este tipo de pérdidas y he estado haciendo algunas anotaciones y yo creo que el primer duelo pues ya es de por sí estos cambios que hemos tenido que vivir, ¿no? Este encierro, cambio de la normalidad que habíamos tenido y que nunca nos imaginamos que iba a pasar todo esto, ¿no? Y yo creo que también es importante saber en qué cree la persona, ¿sí? Quizás saber su religión, saber cómo la llevan a cabo, si son constantes, y todo eso yo creo que también es importante y ayudaría mucho
yo creo, pues en todas las etapas, estas que estamos viendo. Ajá. Y a veces en un principio quizás sea solo acompañar, ¿no? Solamente estar ahí, porque el silencio, pues también dice mucho, ¿no? El silencio de la persona y el silencio incluso de nosotros en solo acompañar en lo que vemos cuál es la necesidad de la persona, ¿sí? Para poder inclusive apoyarla, para poder, eh, pues, ver qué necesidades tiene, porque nos pasa mucho que, bueno, antes a mí me pasaba mucho en llegar y tratar de consolarla y de que se calle y de que no llore y que no sufra, y pues no, o sea, eso no ayuda en nada, simplemente tiene que vivir ese momento y terminar aceptándolo, ¿no? Sí, Eso es todo. y ahorita vamos a ver como de estas características esenciales, ¿no? Y a veces decíamos la vez pasada, no hay que hacer complicado algo que no lo es en un inicio, ¿no? Que necesitamos como herramientas básicas, sí, pero creo que nos vamos dando cuenta que lo más importante pues, es el interés que tenemos en el otro, ¿no? Otra cosa que vuelve complicados estos duelos, pues, es la estigmatización. No es lo mismo, pues, que las personas mueran por un accidente, a que lo estén haciendo por COVID. En estos momentos, los familiares, el fallecido es estigmatizado, ¿no? El fallecido, la persona que ha muerto, tiene derecho a unos rituales dignos, tiene derecho a que se le trate con respeto. Y por las características del virus, pues ni siquiera eso le estamos ofreciendo, ¿no? Se estigmatiza a la persona fallecida, se estigmatiza a la familia, hay rechazo a la familia. También la estigmatización se refiere a estos muros de silencio que creamos. No le digas, no le toques el tema, no le hables de eso, no le preguntes. Y son de las cosas que las personas se dan cuenta, ¿no? Híjole, es que cuando llegue todos se quedaron callados, ¿no? Como si lo que me estuviera pasando fuera muy malo o como si fuese una enfermedad, ¿no? Se enfrentan a malos consejos como estos que decíamos, ya, sácate las lágrimas y sigue adelante porque hay mucho que hacer, ¿no? Se enfrentan también a veces a la ausencia de interés. Un duelo, una experiencia de duelo siempre te enfrenta a darte cuenta con quién cuentas, ¿no? Quiénes van a estar ahí, pues por lo menos interesándose en cómo estás. Algo que hace difícil también estos duelos, pues es el peregrinar que viven las personas antes y después de la muerte de su ser querido. Antes por andar buscando un hospital, un tanque de oxígeno, la atención médica, los medicamentos. Esto le va a agregar más tensión, más estrés, más angustia, más desesperación al duelo de las personas. Y después enfrentarnos a trámites burocráticos, a tener que resolver situaciones que si el acta de defunción ahorita nadie las está expidiendo, es un peregrinar, ¿no? Y esto va a complicar esos duelos. El enojo que hay pues hacia los servicios de salud que hemos estado hablando, hay fuertes sentimientos de enojo hacia los médicos, hacia los servicios de salud en general, hacia el trato que se recibió. Ojalá, como decía Carla hace un ratito, ¿no? Ojalá en todos los hospitales, todos los médicos, las enfermeras fueran empáticos, entendieran lo que está sufriendo el enfermo y también su familia, pero hemos llegado a un punto en donde pues ya nos falta esa empatía. Y claro que los dolientes reaccionan con fuertes sentimientos de enojo. Va a estar siempre presente el miedo latente a enfermar a otros, a nosotros mismos enfermarnos, a perder nuestra salud o la propia vida. Y este miedo pues, nos paraliza o nos limita en nuestras actuaciones. Va a estar presente también en este tipo de duelos, pues que al mismo tiempo estamos viviendo
otras crisis concurrentes. Es decir, no nada más es la pérdida de nuestro ser querido, es además la pérdida económica, a veces conflictos laborales, a veces problemas de pareja o problemas familiares que se derivaron de toda esta situación o que ya venían desde antes. Yo me he encontrado con varios consultantes que pues, hasta ese momento se enteraron que sus parejas tenían otras familias, tenían otros hijos. Y entonces decían, pues no sé qué me está doliendo más, si la pérdida de mi pareja o la infidelidad. Entonces, tenemos que prestar atención a estas crisis concurrentes que pueden estarse presentando también al mismo tiempo, ¿no? Y que por supuesto van a complicar el proceso de duelo. Entonces, considerando todo lo anterior, pues es imprescindible entonces acompañar, como bien lo decía ahorita Anita, acompañar a los dolientes bajo 3 condiciones primero, ¿no? Las de la empatía, la de la aceptación incondicional, es decir, sin juzgar. Nuestros consultantes no van a que nosotros les señalemos que fueron malos hijos, que fueron malos padres, que fueron malas parejas, que hubieran hecho esto, que mejor hubieran hecho lo otro, ¿no? Sino la aceptación incondicional de esta persona con todo lo que viene, con todo lo que trae, sin juicios, sin recriminaciones. Acompañarlos también desde nuestra autenticidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que de verdad tengo un interés, mi interés es auténtico en poder apoyar a otros. Por supuesto que es nuestro trabajo y por supuesto que aunque las personas pues están en una situación difícil, es claro que les vamos a cobrar o que a lo mejor vamos a ajustar eso, que es nuestro trabajo. Pero también debe de haber un interés auténtico en apoyar al otro bajo estas condiciones tan complicadas que hemos revisado, bajo todo esto con lo que la persona viene. Y si no tenemos ese interés genuino, pues entonces mejor canalicemos, ¿no? Mejor volteemos hacia otro lado, ¿no? Y pues por supuesto que a estas 3 características o condiciones, pues le vamos a agregar también pues el tener el conocimiento y la técnica pues, para poder hacer estas intervenciones, porque si no, les vamos a complicar sus procesos, ¿no? Una cosa no va a funcionar sin la otra. Aunque yo me sepa de toda la teoría de la intervención en crisis, aunque yo me sepa toda la teoría tanatológica, aunque yo tenga mis formatitos de, a ver, tengo que llenar esto, tengo que hacer lo otro, si no me acerco a los dolientes desde la empatía, desde la aceptación y desde el interés genuino, no va a funcionar, porque como decía Anita ahorita, las personas a veces solo están necesitando que las escuches, solo están necesitando de un espacio seguro donde pues, se sientan aceptadas de manera incondicional. Por supuesto que tener el conocimiento y la técnica nos va como ir orientando hacia dónde y cómo, por supuesto que sí, pero sin esas 3 condiciones está complicado. Y pues bueno, tampoco podemos caer en el no prepararnos para dar consejos que les puede dar cualquiera que no es un profesional de la salud mental, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas que aquí yo les puse, pues que la mayoría de las personas a mí me han dicho que no les gusta que les digan, y menos en los primeros momentos del proceso, ¿no? Ya no estés triste, las cosas pasan por algo, tienes que ser fuerte, ya no llores, tienes que estar bien por tus hijos, por tus hermanos, etcétera. No dejas descansar al fallecido si estás triste, la vida sigue, resígnate, así lo quiso Dios, ya no pienses en eso, distráete con otra cosa, aún eres joven, puedes seguir o rehacer tu vida, ya ves para qué te fuiste de vacaciones. Y yo entiendo que a veces detrás de todas estas frases o detrás de todos estos consejos que le dan las personas a la gente, no hay una mala intención, ¿eh?
pues a veces es pues, con lo que queremos contribuir para que la otra persona no se sienta tan mal, no sufra, ¿no? No siempre hay una mala intención detrás de decir esto, pero no siempre es lo que la persona necesita, o, o para que le digan ya no llores, o para que le digan puedes rehacer tu vida, vas a ver que vas a encontrar a alguien, pues no necesita ir a consultar a un especialista de la salud mental, ¿no? Eso se lo puede decir cualquiera. Entonces, pues bueno, si ustedes han escuchado por ahí alguna otra, pues ahí agréguenla, ¿no? Muy bien. Bueno, este es el ejercicio que se van a llevar de tareita, ¿no? Presten atención pues al contexto cultural que nosotros tenemos, en el que nosotros nos encontramos inmersos, reflexionen acerca de los elementos de nuestra cultura que están presentes en cómo vivimos los duelos, es decir, las concepciones acerca de la muerte, los rituales de despedida, lo que comúnmente hacemos en nuestra cultura para transitar el duelo. Y en este contexto en donde hay gran diferencia entre lo que necesitamos y lo que podemos hacer, entonces, ¿cómo podemos conciliar nuestras necesidades o las necesidades de los dolientes con el contexto pues, que estamos viviendo en estos momentos? Ese es su tarea. ¿Alguien que nos quiera compartir algo más para cerrar nuestra sesión? Sí, Janet, adelante. Hola, bueno, yo tengo una duda, no es tanto por muerte, pero se refiere más a un estrés postraumático que aquí en este caso es una familiar. No sé si ahí, pues igual le decía, no tiene mucho que ver con el duelo, pero sí está presentando un estrés postraumático. Ella, bueno, mi familiar me pregunta cómo podemos manejar o cómo ellos pueden actuar cuando a ella le dan crisis. Las crisis son de ansiedad y está presentando pues conductas autodestructivas y también hacia algún otro familiar. Ya presentó una intención de suicidio y también de querer matar a su hijo, y está presentando también problemas de movimiento, por ejemplo, se queda parada y ya no quiere sentarse, o si logran sentarla, ya no logran pararla, no quiere comer, no mantiene la mirada. Entonces queremos saber qué hay que seguir, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poderla atender? No sé si me puede apoyar en esto, profesora. Claro, ¿ya está recibiendo atención psicológica? Estuvo en 2 sesiones apenas, pero como la primera sesión estuvo, pues, la mayoría del tiempo sedada, y en la segunda, ya estuvo un poquito más consciente, pero no participó mucho. Bueno, yo les sugerí que tendrían que visitar a un neurólogo y a un psiquiatra, pero el problema aquí es que no la pueden mover, o sea, no acepta salir, ¿no? Se pone muy agresiva o entra en esta crisis en donde no, se pone muy rígida, muy tensa. Mira, cuando ya hay ese tipo de riesgos de agresión tan fuerte, de intentos de suicidio o de homicidio, ya va a ser necesario, o sea, ahí no va a funcionar la terapia ahorita. O sea, no pierdan ahorita como más momentos en la atención psicológica, no va a funcionar. Necesitamos primero la atención psiquiátrica. Y si está en este momento de severidad de los síntomas, seguramente va a requerir hospitalización, a lo mejor nada más por 1 semana o por 3 semanas en lo que se estabiliza, en lo que el medicamento hace su efecto, y ya después ya puede pues, como iniciar un proceso psicológico, ¿no? Porque en esas condiciones no se puede hacer terapia
Janet. Por supuesto que hay pacientes que están medicados con los que podemos hacer terapia, pero ya llevaron un periodo de estabilidad o si su sintomatología no es tan severa. En este caso, sí necesita la atención psiquiátrica y seguramente hasta un ratito de internamiento en lo que se va estabilizando. Si no, no vas a poder trabajar. Sí, porque, bueno, le mencionaba, tiene ya hasta alucinaciones, ¿no? Son auditivas en donde pues le piden que lastime a las personas o a ella misma, por eso es que tuvo este intento. Entonces, pues sí, el punto es que me comentaron que el día de mañana, de hecho, tienen una cita en psiquiatría para que la valoren y a ver qué es lo que le dicen. Sí, ya la Entonces, sintomatología es muy, muy severa. Entonces, sí necesitamos primero atender esa parte. Yo siempre les recomiendo el Instituto Nacional de Psiquiatría. Es el mejor lugar de todos. Ahí la atención es de primer nivel. Les hacen estudios de todo lo que te puedas imaginar y les valoran el tiempo de internamiento, si pueden ser paciente ambulante. Yo creo que es el mejor lugar de todos, ¿me pero podría sí. dar el contacto, profesora? Sí, te lo envío en un ratito. Pero sí lo puedes buscar, Instituto Nacional de Psiquiatría. Nada más que ahorita por la pandemia no sé cómo esté funcionando, ¿vale? Sí, bueno, estamos en lo correcto que sí puede ser un estrés postraumático. Ella tuvo COVID, entonces, ahorita ya la dieron de alta de COVID, pero sí está presentando estos síntomas. Mira, hay algunos criterios muy específicos para estrés postraumático, que pues es vivir pues, un evento que atenta contra tu vida. Depende de cómo hayan sido las consecuencias, si no se gestionó de manera adecuada el estrés vivido, sí puede derivar en eso. Pero algo que está pasando también bien interesante es que con este momento de estrés tan fuerte que viven los pacientes COVID, se desatan muchas cosas que ya traían de antes ahí latentes. Entonces sí necesitan que la valore el psiquiatra para que se vea todo esto, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues gracias a todos por estar aquí en viernesito. Y pues bueno, la siguiente semana entramos ya directo a las estrategias. Empezamos ya a platicar como de las intervenciones, de los protocolos, de las guías que han surgido de buenas prácticas para atender a este tipo de dolientes, ¿vale? Muchas gracias por sus aportaciones, Janet. Aquí Cris ya te puso el teléfono en el chat del Instituto Nacional de Psiquiatría. Ok, muchas gracias, profesora. Gracias, Cris. Muy bien, pues que tengan excelente noche. Cualquier cosa, seguimos en contacto y en estos días el lunes les subimos el link de la clase, les subimos las diapositivas y lo que les comentaba de los primeros auxilios psicológicos. Gracias. Gracias, Dante. Adiós. Cuídense. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Gracias, disfruten. Gracias, Adiós, Maggie. Pati. Adiós, adiós. Gracias, bonito fin de semana. Igualmente, bye. Gracias, profesora. Bye, que estén muy bien.